Buenas tardes, mi nombre es Lilian Gregorio, estoy en la ciudad de Córdoba, Argentina, soy de Fundación Plurales y trabajo en el programa Defensoras. El programa Defensoras busca acompañar los procesos y desarrollar acciones de fortalecimiento y de promoción dentro de lo que es el ámbito de las defensoras ambientales, es decir, de los grupos que están trabajando en defensa del territorio. Este espacio, este panel, en este espacio buscamos compartir la experiencia de monitoreo de las recomendaciones de DES y CEDAW a partir de esto que denominamos desafíos y propuestas para el acceso al agua rural en clave de género. Es decir, lo que queremos compartir es la experiencia de cómo buscamos garantizar la justicia de género junto con la justicia ambiental a partir de los procesos de reconocimiento y reivindicación de derechos, sobre todo de los grupos de defensoras ambientales. En las redes de articulación con las organizaciones defensoras y también las organizaciones socias, organizaciones técnicas y las redes y plataformas como Set0, Semiárido, ILC, Mujer Rural, la Alianza Gaga y todos los espacios de articulación como la Plataforma Global Feminista, Colectivo de Mujeres del Chaco Trinacional, que son instancias que nos van convocando y donde vamos articulando distintas acciones. Bueno, para empezar quiero contar que en el año 2018 tuvimos una estrategia colectiva que fue la ruta de aprendizaje. La ruta de aprendizaje buscó la participación, participaron mujeres, 59 mujeres de 3 países, Argentina, Bolivia y Paraguay. Organizaciones de base 19 y técnicas 5 organizaciones. Nos formamos conjuntamente en lo que es la estrategia de construcción de cisternas, sistemas de recolección de agua y bombas de extracción manual. De esta manera las mujeres aprendieron a hacerlo en el espacio colectivo comunitario de Santiago del Estero en Argentina, donde se vienen realizando hace varios años no solo la construcción de las cisternas, sino la gestión de todo lo que significa el acceso al agua. Esto es, el recurso para la cisterna, la estrategia comunitaria acerca de dónde se hacen las cisternas y también el reconocimiento del agua y de los derechos ambientales como parte de las disputas que las comunidades dan en los territorios, en alianza o en demanda con los gobiernos locales. De esta manera, el espacio de la ruta permitió trabajar en concreto la construcción, la tecnología, el aprendizaje acerca del cómo, pero también los marcos de referencia y empezar a construir estas ideas en torno a los derechos y esos derechos cómo se los pone en agenda, que es algo que nos importaba bastante. Entonces trabajamos el sistema de Naciones Unidas, que eran los informes alternativos, y compartimos la experiencia del informe CEDAW que se presentó en 2016 en Argentina a partir de una red de organizaciones en las que estábamos muchos de los involucrados en la ruta y que también participamos en estas agendas locales. Entonces trabajamos la idea de lo que fue el informe CEDAW, que tuvo una gran importancia porque fue realizada por un grupo importante de organizaciones de base, de mujeres, y una vez presentado el informe generó que el comité le haga a nuestro país recomendaciones. Estas recomendaciones de CEDAW a nuestro país tuvieron importancia porque visibilizaban el lugar de la mujer rural, nombrando algunas cuestiones como la pobreza de las mujeres en zonas rurales y la dependencia de las transferencias públicas, el acceso limitado a la justicia y la educación, la salud y especialmente el agua. El riesgo que corren las mujeres en los espacios donde los contextos de proyectos de desarrollo económico generan situaciones de desalojo forzoso, violencia y acoso sexual. Y los efectos desproporcionados del cambio climático y otros desastres naturales en las mujeres de las zonas rurales. Dada la importancia, digamos, de esta recomendación y este reconocimiento que el Comité de CEDAW le hace a nuestro país el encargo de ocuparse especialmente de las mujeres rurales,
En 2018 también se presenta el informe DES con la misma incidencia, haber logrado el reconocimiento del Comité de DES y recomendaciones a nuestro país, entre otras el tema del acceso al agua de las mujeres indígenas, el impacto negativo que algunas prácticas de explotación de hidrocarburos tiene en el ambiente, el agua y la salud, especialmente de las mujeres. Y bueno, una apuesta, digamos, una cantidad de recomendaciones que tuvieron el impacto de poder ser reconocidas y que nos sirven como estrategia para demandar a los gobiernos con más fuerza. Entonces, en 2020, en el contexto aún de la pandemia, pero con la disposición de trabajar también colectivamente, desde la ENI, que es la Estrategia de Involucramiento Nacional de la ILC en Argentina, donde Fundapá, Fundación Plurales, Redes Chaco y Federación Agraria articulan principalmente la mesa de gestión, pero que convocan a una plataforma de casi 30 organizaciones de base. En el marco de la ENI conformamos un comité de seguimiento de estas recomendaciones, tomando las de DES y las de CEDAW. Y se realizó hasta el año pasado, digamos a fin de año, un informe donde se tomaron todas las recomendaciones que fueron dadas por los comités a nuestro país. Se priorizaron aquellas que seguían teniendo no solo vigencia y importancia, sino que no estaban siendo atendidas, y se hizo un detallado monitoreo acerca de cuáles son las políticas públicas que dan respuesta a esas demandas y si esas recomendaciones se estaban cumpliendo o no se estaban cumpliendo. A partir de esto se hizo un informe, y es que se define el tema de trabajar como prioridad el agua. En relación al agua, no es solo el agua, pero yo voy a tomar especialmente porque es tema de esta mesa, el tema de acceso al agua. Entonces, ¿qué es lo que se encontró? Que si bien a nivel nacional se habían impulsado 6 planes tendientes a garantizar el agua, muchos de los mismos son de creación reciente y no tenían realmente una ejecución, una implementación, y menos las posibilidades de haber llegado a las zonas rurales campesinas o a las mujeres indígenas en sus comunidades. Entonces, el derecho al agua, que fue proclamado y recomendado de ser atendido por CEDAW en 2016 y DEX en 2018, no fue asegurado antes de la pandemia del COVID. Y con el COVID-19 y en el año 2020 se dio la profundización de la necesidad del agua, y al no estar resuelto, significó, digamos, una vez más la necesidad de hacer reclamos en este sentido. Bueno, lo importante es que el tema del cuidado ambiental y el consumo del agua en las comunidades fue declarado como una prioridad. Después de este sistema de monitoreo y de las recomendaciones que se tomaron que no fueron cumplidas y la presentación de ellas en el Estado, se presentaron notas para que el Estado informe cuál es la situación de cada una de estas políticas que nos interesan saber cuáles son sus efectos. Como eso no terminó definitivamente, su momento es que decidimos hacer en 2021 la continuidad de ese comité. Ahora pensando en la necesidad de trabajar el monitoreo a partir de la lectura de las políticas públicas y cuáles son en estas políticas públicas el nivel de cuál es la perspectiva de género que está presente o no está presente, y si podemos profundizar cuál es el análisis de estas políticas públicas con una perspectiva de género. Entonces, continuamos este año con esa tarea para profundizar el análisis.
y para presentar, en la medida en que se confirme la agenda, en octubre del 2021, el informe express de CEDAW al comité de CEDAW que le toca a Argentina. En 2020 también se presentó el EPU en Paraguay a instancias de distintas organizaciones y retomando conversaciones, talleres, encuentros, diagnósticos, documentos que se habían estado trabajando en distintas comunidades. ¿Qué es lo que queremos destacar? Que la presentación de informes alternativos o de informes como fue el EPU en Paraguay, como el EPU que también se hizo en Argentina en su momento, nos permiten poner hacer visible, visiblemente las problemáticas de las mujeres rurales, dándole una entidad dentro de los informes que los países presentan y poder generar la exigibilidad de los comités al Estado que exijan aquellas cuestiones que son importantes para asegurar estos derechos. En el marco de los trabajos de articulación de redes y en la importancia que significa trabajar conjuntamente distintas organizaciones de base y organizaciones en los de ONG, es que necesitamos o creemos que es importante construir dispositivos de demanda que tengan legitimidad para los estados. Y uno de esos es de construcción de informes alternativos, monitoreo de las recomendaciones que estos informes producen y que el Estado está obligado a responder al comité, y la mirada de las políticas públicas con perspectiva de género. Para eso, el proceso, por un lado, como digo, inició con la ruta en un proceso de capacitación y fortalecimiento de la red. Y seguimos apostando a eso, por sobre todas las cosas, al fortalecimiento de la red y algo que es el enunciado de las problemáticas en clave de derecho. Esta estrategia de enunciar, de poder decir la palabra de las mujeres. O sea, desde que nos planteamos el primer informe dijimos que lo que salga en el texto sea la palabra de las mujeres. Entonces, poder enunciar un problema en clave de derechos y desde la perspectiva y las necesidades que identifican las mujeres de los defensoras ambientales, eso es lo que nos permite construir informes, monitoreo, que terminan también siendo informes, digamos, de situación, pero informes que son textos escritos, pero como enunciados, que son acciones, porque son acciones de visibilidad. Esa es la estrategia, ese es el desafío, ese es el interés que tenemos en esto de los informes alternativos y el monitoreo de las recomendaciones. Como para cerrar, quiero leer una pequeña frase del texto de Rita Segato, del libro La guerra contra las mujeres, que dice, ¿no? No se trata de un esencialismo, sino de una idea de historias en plural, de una pluralidad histórica en la que la sociedad de distintos tipos y estructuras han construido proyectos distintos, dentro de los cuales la meta de felicidad y bienestar y formas de acción en clave feminista femenina y masculina se han diferenciado, como si hombres y mujeres fuéramos diferentes en ese sentido de construcción de la felicidad. Las mujeres podemos recuperar esa politicidad en clave femenina y los hombres pueden sumarse y aprender a pensar la política de otra forma. Podría ser el principio de una nueva era, la cual en realidad ya está dando señales. La puesta en marcha de un paradigma de la política, quizá el principio al fin de lo que se llama, en otra parte, la prehistoria patriarcal de la humanidad. Es decir, que podamos pensar estrategias desde la justicia de género que generen cambios en lo que es las problemáticas ambientales, pero sobre todo que generen una forma de hacer política distinta.
Esta forma de hacer política es desde las necesidades y los derechos enunciar los problemas y que ese enunciado tenga una incidencia global. Queremos trabajar la idea de incidencia global y fortalecer las estrategias de incidencia global para poder posibilitar una politicidad en clave feminista. Bueno, agradezco el espacio, poder compartir esta experiencia y quedo a disposición de ustedes. Muchas gracias a todos.